Esta mañana es un gusto verlos a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestro estudio que hemos venido haciendo de Primera de Samuel. Recuerden que durante este año hemos venido predicando el primer domingo de cada mes la biografía de un personaje cristiano, de héroes de la fe, de misioneros que han influido en nuestra vida. Y esta mañana les voy a platicar de la biografía de un pastor, teólogo y activista por la paz en Alemania. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Su ministerio se centra durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Él escribió sobre la fe cristiana, la gracia y la ética. Pero antes que nada vamos a leer un pasaje de la Biblia, el pasaje de la Biblia que vamos a estudiar esta mañana. Quiero pedir a Lopito que pase, por favor. Buenos días, hermanos. Si nos gustan acompañar, vamos a leer Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues vamos a acompañarme a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de venir a escuchar tu palabra. Queremos poner en tus manos, Señor, este estudio, esta prédica, Señor, y queremos pedirte que abras nuestros corazones y entendimiento, Señor, para que podamos aprender más acerca de ti y de lo que quieres hablarnos en esta mañana. Pongo en tus manos esta plática, Señor, esta prédica, y pues que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre precioso de ti, Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues como les decía, vamos a hablar esta mañana de Dietrich Bonhoeffer. Él nació en 1906 y murió en 1945. Tenía 39 años cuando murió. Es conocido por ser teólogo, pastor y opositor del régimen nazi. Él tuvo una hermana gemela que se llamaba Sabine. Nacieron en el seno de una familia intelectual. Estaban más inclinados hacia las artes, hacia la política, la ciencia. Fue una familia numerosa y unida. Eran 8 hermanos en total y tenían una preparación académica muy importante. Por el lado materno, pues había algunos familiares que se dedicaron en este caso a la religión, o que eran religiosos, como un abuelo que era capellán en la corte, o un bisabuelo que fue un teólogo. Dietrich Bonhoeffer y sus hermanos recibieron educación cristiana por parte de su mamá. Su mamá era la tutora, la persona que enseñaba acerca de la fe. Y su padre pues no era cristiano, él era un reconocido neurólogo y profesor de psiquiatría en la Universidad de Berlín. Nadie de su familia esperaba que Bonhoeffer fuera teólogo, ya que era un pianista virtuoso a los 8 años y creían que sería un músico profesional. A la edad de 13 años, Dietrich y su hermana gemela vieron partir a sus 2 hermanos mayores pues ahora sí que la última etapa de la Primera Guerra Mundial. Pero en eso uno de sus hermanos mayores salió herido y falleció al poco tiempo durante esa guerra. Y el otro hermano pues regresó a casa y bueno, ese acontecimiento de la muerte de uno de sus hermanos mayores afectó tanto a la familia Bonhoeffer que tuvo un fuerte impacto, porque sobre todo en Dietrich, porque él tenía un fuerte lazo con su hermano Walter, así se llamaba. Dietrich se planteó algunas preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y la naturaleza. A los 14 años, Dietrich Bonhoeffer anunció a su familia que él quería ser teólogo y ministro, encontrando cierta oposición de parte de sus hermanos. Se burlaron un poquito de él, ¿verdad? Que consideraban que la religión era una distracción a la realidad y que lo alejaría del mundo, y sus hermanos creían que los temas políticos eran más importantes que ser teólogo. Pero para esto quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles el concepto de teología. El concepto de teología es el estudio de Dios, ¿ok? Y con esto debemos tener en mente que el ser teólogo no quiere decir que las personas que lo son ejemplares o tienen una vida perfecta.
Son personas como cualquiera de nosotros que tienen fallas, que tienen aciertos. Pero lo importante de ser teólogo es que si una persona está viviendo lo que están aprendiendo y estudiando de Dios. Puede haber algún teólogo que simplemente lo hace por intelecto o por tener un antenombre y querer ser reconocido. Debemos tener claro que el estudio de la Biblia no se trata de intelecto. El estudio de la Biblia se trata de que si estamos viviendo verdaderamente lo que Dios nos enseña personalmente. Cerrando el paréntesis, Dietrich Bonhoeffer fue firme en su fe y no hizo caso a los comentarios de sus hermanos. No se desanimó, siguió a Cristo con todo su corazón. Sus hermanos le hicieron burla, me imagino, y bueno, por su decisión, pero pues a él no le importó. Él creyó en las promesas de Dios y en la manera en que él va a poder o podía influir en el mundo sirviendo a Cristo. Entonces, Dietrich tenía muy claro cuál era su tarea y por lo tanto lo que implicaba seguir a Jesús. Y él sabía de la recompensa que tenía ya ganada por la fe en Cristo, que es la vida eterna. Él no se sintió menos por el comentario de sus hermanos. La decisión que Dietrich había tomado tenía en su corazón atender el llamado de Dios y obedecer. Lo vemos en Pablo. Pablo nos exhorta a todos los cristianos por el amor que nos tiene Dios, por la compasión, por la paciencia, por el perdón de pecados, a que demos nuestras vidas en sacrificios para servir a Cristo. Pablo nos exhorta a que nuevamente vivamos en santidad, agradando a Dios en nuestro andar, predicando el Evangelio hasta el último del rincón del mundo. Esa debería de ser nuestra manera de vivir. Los hijos de Dios debemos transformar nuestra mente, siendo más como Cristo y no moldearnos al mundo. Saben que es muy fácil caer en las cosas del mundo. Y Cristo vino para salvarnos de una vida pecaminosa. Vino para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, para darnos vida eterna. ¿De qué manera, hermanos, podemos renovar nuestra mente y entendimiento? Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, podemos hacer uso de ella leyéndola, podemos memorizar versículos, podemos orar. Todo lo que Dios nos va mostrando en su palabra debemos ponerlo en práctica. Nuestra manera de pensar debe de cambiar, debemos cederle el control al Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos. Dice que andando en santidad, que primera de Tesalonicenses 4:7 dice que andemos en santidad, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Mi pregunta es, ¿estamos siendo para Dios un sacrificio vivo? ¿Reflejamos su amor, su misericordia, su santidad, su paciencia, su perdón, su compasión? ¿Estamos haciendo nuestra tarea predicando el Evangelio? ¿Estamos transformando nuestra manera de pensar y de vivir a la forma de Cristo? Dietrich, a la edad de 17 años, comenzó sus estudios de teología. Para los 21 años ya tenía él un doctorado en la Universidad de Berlín. Posteriormente se muda a Barcelona, España, por un año para ser pastor asociado en una iglesia de habla alemana. Pero bueno, de ahí se tuvo que trasladar a Nueva York, a un seminario teológico, ya que él tenía mucha curiosidad de explorar, de experimentar algo diferente. Él había visitado algunas iglesias y en el seminario conoció a su compañero de estudio que se llamaba Frank Fisher, con quien fue a una iglesia en el Harlem, ahí en Nueva York. Y esta era una iglesia de afroamericanos y que en esa época el racismo y la injusticia social que se vivía en Estados Unidos contra las personas de color llamó mucho la atención a Dietrich. Dietrich se sintió un poco desanimado por lo que vio en las iglesias protestantes de personas blancas, porque el tipo de enseñanza que él veía que eran muy liberal y religiosos, no eran serios en la fe. Así que él va por primera vez a esta iglesia en Harlem y ve algo diferente, ve a personas adorando verdaderamente a Dios,
no solo en alabanza, sino también vio que las personas realmente vivían su fe, que su adoración a Dios era real. Y esto se vuelve muy importante en la vida de Dietrich Bonhoeffer, porque cuando regresó a Alemania, él sintió un cambio de lo que había vivido allá en Nueva York. Cambió su perspectiva a la manera personal y directa en que Dios nos habla en su palabra. Con esto en mente, cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios que nos hable y nos muestre a través de ella cómo debemos vivir nuestra fe. Cuando Dietrich se fue a Estados Unidos, en ese momento ya existía el partido nazi, pero no figuraban mucho en la política, apenas era un partido en crecimiento. Y cuando él regresó de los Estados Unidos a Alemania, pues Alemania había cambiado mucho y Hitler ya era el canciller, ya era el líder de Alemania. Y los nazis estaban tomando ya fuerza y comenzaron a rehacer toda Alemania, después de su fracaso también que tuvieron en la Primera Guerra Mundial. Y toda Alemania empezó a ser como a imagen de los nazis. Entre esos estaba incluida la iglesia. En el contexto, cuando Hitler llegó al poder, se propuso nazificar a la iglesia. No había separación entre iglesia y Estado. Ellos habían tomado el control de la iglesia, o la famosa iglesia pronazi, que buscaba unificar a las iglesias bajo su ideología. E hicieron un cambio drástico en la sociedad. Los nazis querían eliminar la iglesia. Dietrich vio que no hubo mucha resistencia por parte de las iglesias. Fue muy claro para Bonhoeffer y a otros pastores, pues que todo era un engaño. Conocían las escrituras y sabían de la separación que debía haber entre la iglesia y el Estado. Al ver esto, entre varios escribieron una declaración, una famosa declaración que se llama Declaración de Bremen, o la Declaración de Bremen o Declaración Teológica, en 1934. Fue un documento adoptado por los cristianos de la Alemania nazi que se oponían al movimiento cristiano alemán, a los nazis. Los cristianos alemanes habían corrompido al gobierno eclesiástico, sometiéndolos al Estado, y habían introducido la ideología en las iglesias protestantes alemanas, contradiciendo al evangelio cristiano. Les voy a leer textualmente lo que dice la Declaración de Bremen, que son seis tesis de las que ellos escribieron. El número 1 fue: la única fuente de revelación es la palabra de Dios. Jesucristo, o sea, que es Jesucristo. No se aceptará ninguna otra fuente posible, por ejemplo, poderes terrenales. La tesis número 2 decía: Jesucristo es el único Señor de todos los aspectos de la vida personal. No debe haber otra autoridad. Número 3, el mensaje y el orden de la iglesia no debe ser influenciados por las convicciones de la política. Número 4, el liderazgo en la iglesia no es dominio, sino servicio de su ministerio, confiando a todos sus miembros. No puede haber un líder especial, en este caso el Führer, al margen de ese ministerio. El número 5, el Estado no debe cumplir la función de iglesia y viceversa. Tanto el Estado como la iglesia se limitan a sus propios asuntos. El número 6, la Declaración de Bremen rechaza la subordinación de la iglesia al Estado y la subordinación de la palabra y el espíritu a la iglesia. También continúan diciendo: rechazamos la falsa doctrina de que la iglesia, en su arrogancia humana, podría poner la palabra de Dios y la obra del Señor al servicio de deseos, propósitos y planes arbitrarios. Por el contrario, la declaración proclama que la iglesia es propiedad exclusiva de Jesucristo. La palabra y la obra del Señor al servicio de deseos, bueno, sí, ya lo leí, que es propiedad exclusiva de Jesucristo la iglesia, y que vive y quiere vivir únicamente de su consuelo y de su gracia, en espera de su venida. Continúan diciendo, rechazando la domesticación de la palabra en la iglesia. La declaración señala la inalienable señorío de Jesucristo por el Espíritu y el carácter externo de la unidad eclesiástica.
que solo puede venir de la palabra de Dios en la fe, mediante el Espíritu Santo. Solo así se renueva la iglesia. También continúan diciendo: examinen los espíritus si son de Dios, examinen también las palabras del sínodo confesional de la Iglesia Evangélica Alemana, para ver si concuerdan con las Sagradas Escrituras y con las confesiones de los padres o pastores. Si encuentran que hablamos en contra de la Escritura, no nos escuchen. Pero si encuentran que nos basamos en la Escritura, que ningún temor ni tentación les impida recorrer con nosotros el camino de la fe y de la obediencia a la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios sea unánime en la tierra y experimentemos en la fe lo que Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, no teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Todo esto, hermanos, le generó a Dietrich Bonhoeffer ser considerado enemigo del Estado, siendo denunciado por el gobierno nazi. La principal enemistad que tuvo Bonhoeffer fue con el régimen nazi. No hubo una persona en específico que fuera su enemigo, sino más que nada fue el régimen nazi. Y Bonhoeffer no cedió a la presión de la política o las ideologías de estas personas para cambiar. En 1935, Bonhoeffer se va a Londres a dirigir una iglesia de habla alemana. Durante casi 2 años, y después de casi 2 años, él regresa a Alemania para iniciar un seminario de manera clandestina, que al paso del tiempo fue descubierto y le fue prohibido enseñar, ya sea hablar en público, imprimir y publicar sus libros o publicaciones. Conforme pasaba el tiempo, los nazis se volvieron más fuertes y las personas le decían a Bonhoeffer que mejor se fuera de Alemania porque temían por su vida. Él partió a Estados Unidos por segunda ocasión, pensando que quizás pasaría mucho tiempo para que él regresara a Alemania y pues esperar a que la guerra terminara. Pero a su vez había algo que le movía interiormente en su corazón. Él sentía mucha incomodidad por parte del Espíritu Santo. No estaba tranquilo y no se sentía cómodo en los Estados Unidos, porque sentía que no podía quedarse de brazos cruzados y tenía que actuar contra la maldad, y él quería estar con su pueblo en ese tiempo de sufrimiento. Okay. Así que pasó poco tiempo y decide regresar a Alemania. Y por lo tanto a él no le importaba tener que morir, porque él creía en Dios y en su palabra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Su postura no violenta o pacifista lo llevó a buscar alternativas a la resistencia armada, pero su compromiso con la justicia y el amor al prójimo lo obligaron a tomar otro tipo de medidas que fueron decisivas contra el mal. La consecuencia por no someterse al régimen nazi fue que le prohibieron enseñar. Cada experiencia o situación que vivía Bonhoeffer era una enseñanza de parte de Dios. Así como a nosotros, cuando vivimos alguna situación, alguna enfermedad o alguna situación externa alejada que no está en nuestras manos, pues Dios nos quiere enseñar algo a través de lo que estamos pasando. Y este aprendizaje es lo que debe significar a cada uno de nosotros. Debemos tener la mente abierta para aprender acerca y escuchar la voz de Dios y aprender acerca de lo que quiere en nuestras vidas. En 1938, Bonhoeffer se enteró por parte de su cuñado de los planes de derrocar al régimen nazi por parte de un grupo de resistencia. Su cuñado, quien trabajaba en el servicio de inteligencia nazi, el cual tenía un puesto importante en esa oficina, pues le propuso trabajar a Dietrich con ellos, como agente doble. Si Dietrich aceptaba ese puesto, pues él podía evitar de esa manera el servicio militar, porque a todos los hombres los mandaban a la guerra. Si él se negaba a hacer el servicio militar, pues era un traidor a la patria, y pues eso le podría causar pues haber sido asesinado. Y pienso que no fue fácil para Bonhoeffer la decisión que tuvo que tomar, porque implicaba hacer muchas cosas que iban en contra de su fe. Pues no quiero que juzguemos
la decisión de él, pero sí es importante que tengamos en mente lo que hizo para Dios, por la iglesia y por su prójimo. No le importó tener que dar su vida por el amor a Cristo. En 1940, cuando la guerra estaba en su apogeo, Bonhoeffer viajó por Europa, visitando algunos países, trabajando ya en el servicio secreto alemán como agente doble, utilizando sus contactos en las iglesias para pasar información al bando aliado, no a los nazis, sino al bando aliado, y a grupos de resistencia que ayudaban a los judíos a escapar a otros países, debido a que se habían enterado de lo que sucedía en los campos de concentración, en donde asesinaban a los judíos. Estos grupos de resistencia tenían planeado un complot de asesinar a Hitler, y de esa manera buscaban terminar la guerra. El intento de asesinato de Hitler fue fallido, fracasó, y la Gestapo pues capturó a todos los conspiradores, y entre ellos se encontraba Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer fue acusado de conspirar en contra del Estado por rescatar a judíos y por abusar de su posición en el servicio secreto para ayudar a otros pastores para eludir el servicio militar. Y también a él se le vinculó en algunos documentos que encontraron durante la investigación en los complots, en los grupos de resistencia que quisieron asesinar a Hitler. De ahí nos podemos ir a la última etapa de su vida, en 1945. En 1945 Dietrich Bonhoeffer fue trasladado él ya estaba encarcelado en Berlín, entonces fue trasladado a otra prisión junto con otro grupo de personas. Fueron al campo de concentración que se llama Florensburg, y para esto déjame decirte que Bonhoeffer, él no estaba preocupado por su vida, sino que él nunca dejó de compartir su fe en Jesucristo. Compartió el evangelio a todas las personas que estaban con él esperando su ejecución. Y una de las personas con las que estaba encarcelada escribió: Bonhoeffer era diferente, siempre estaba tranquilo y normal, aparentemente en perfecta paz. Su alma realmente brillaba en la oscura desesperación de nuestra prisión. Es uno de los pocos hombres que he conocido para quienes Dios era real y estaba siempre cerca de él. El 9 de abril de 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer fue ahorcado. Como ya les había comentado, él tenía 39 años cuando fue ahorcado. Aún antes de ser ahorcado, antes de ser llevado a la horca, él predicó un sermón final a todos los que estaban con él encerrados, esperando su turno para morir. Entre ellos estaba el capitán Sigismund Paine Best. Es un agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico, que este personaje él estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y escuchó decir a Bonhoeffer lo siguiente: esto es para mí el final y el comienzo de la vida. Por otro lado, un poquito más adelante, un médico nazi que se encontraba ahí, también en ese campo de concentración, narró los últimos momentos de Bonhoeffer. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyó el veredicto del Consejo de Guerra alemán. A través de la puerta entreabierta de una habitación, vi al pastor Bonhoeffer antes de quitarse su uniforme de prisión, arrodillado en el suelo, orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que este hombre amable oraba, tan devoto y seguro de que Dios escuchaba su oración. En el lugar donde sería ejecutado, oró una vez más, y luego subió los escalones de la horca. Valiente y sereno, su muerte se produjo en cuestión de segundos. Decía este médico: en los casi 50 años que llevo trabajando como médico, rara vez he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. En la actualidad, Dietrich Bonhoeffer es recordado como un mártir moderno del cristianismo. Fue una fuente de inspiración para otros grandes líderes modernos.
Y les voy a mencionar algunas de sus obras más importantes. Él escribió libros como El costo del discipulado, otro libro como La ética, El precio de la gracia, Resistencia y sumisión, Cartas desde la prisión. Y también podemos encontrar algunos otros recursos de él en internet. Podemos encontrar películas, biografías, y bueno, y hay páginas de internet en donde hablan acerca de él y de su ministerio. Bueno, acabamos de conocer un poco de la biografía de Dietrich Bonhoeffer, y él nos deja enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas y que como hijos de Dios es bueno considerar. Me gustaría volver a leer nuestro pasaje de hoy para continuar. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como hijos de Dios aprendemos que es importante tomarnos en serio nuestra manera de vivir para Cristo. Si somos hijos de Dios, debemos ser obedientes a su palabra, llevar por obra todas las enseñanzas que Dios nos da a través de ella. No solo lo que nos conviene, ¿verdad? Y para eso vamos a buscar 2 Corintios 10, versículo 3. Amén. 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si no hemos entendido lo que significa la misericordia de Dios, entonces creo que aún no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo vamos a ser utilizados por Dios si no estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Podemos también reflexionar si vivimos para Cristo tomando en serio lo que es vivir para Él, o estamos viviendo para complacer los deseos de la carne. Dios tuvo compasión, que aunque aún siendo pecadores, Dios nos dio a Cristo en sacrificio por nuestros pecados. Estábamos destinados al castigo que Cristo recibió, pero Dios es grande en misericordia y nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Debemos permanecer firmes, hermanos, debemos permanecer firmes en la fe. Nuestra convicción es seguir a Cristo. Él debe ser más importante que los logros, éxito, fama, dinero, todo lo que no tiene importancia y lo que no es relevante en el reino de Dios. A Dios le importa que vivamos para Él, lo que hacemos para Él. De acuerdo a nuestro pasaje de hoy en Romanos 12:1, debemos vivir presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, llevando el Evangelio hasta el último de la tierra. Dietrich Bonhoeffer es recordado por tener una vida de obediencia a Dios, llevándola hasta la muerte, viviendo lo que aprendió de Dios, luchando para Dios, defendiendo su fe en Cristo, llevando el Evangelio hasta el último instante de su vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el amor de Dios? A cada uno nos corresponde hacer un trabajo como obreros de Dios. Sea lo que nos haya tocado hacer, ese es nuestro trabajo. Busquemos Mateo 7:20.
Mateo 7:20, amén. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios hemos sido llamados para que vayamos y demos fruto. Hemos sido llamados para ser mensajeros de la palabra de Dios. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los hijos de Dios debemos influir en el mundo. Con nuestro testimonio debemos tener claro a quién estamos sirviendo y para quién vivimos. Nuestra vida tiene que reflejar el amor de Cristo. La semana pasada el pastor Pepe nos decía que debemos tener cuidado con nuestra carne, con nuestros deseos, con nuestra propia felicidad, porque es fácil caer en esas cosas que pueden llegar a ocupar el lugar de Dios. Busquemos Juan 15:19. Mi pregunta es, ¿vale la pena vivir acoplados al mundo y a las cosas que ofrece? Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hermanos, debemos vivir una vida en santidad, viviendo para los propósitos de Dios. ¿Cómo vamos a resplandecer en el mundo como hijos de Dios si no estamos haciendo lo que nos corresponde? Filipenses 2:15 al 16. Si gustan buscarlo, Filipenses 2:15. Amén. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que he corrido en vano, de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, dejarnos controlar por el Espíritu Santo nos ayuda a ser esa luz que el mundo necesita ver. Por eso debemos vivir nuestra fe en Cristo, para que muchos puedan conocerle. Vayamos a buscar Isaías 61. Isaías 61. Amén. Dice Isaías 61 al 5, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, que todos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cómo debemos vivir nuestra fe? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Pues el vivir nuestra fe es hacer la voluntad de Dios, escuchando su voz, teniendo un corazón abierto y sensible a su palabra, siendo obedientes, teniendo una relación con Cristo, confiar en sus promesas y debemos buscarlo en oración. Dietrich Bonhoeffer invirtió su vida en dar a conocer la verdad, de que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Nuestro llamado es hacer tesoros en el cielo,
haciendo discípulos, viviendo en santidad, dando a conocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra vida en Cristo tiene valor, y mucho más cuando ponemos por obra lo que Dios nos ha enseñado. Busquemos 1 de Pedro 2:21. Amén. 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. ¿Tomamos en serio lo que Dios nos enseña? Dietrich Bonhoeffer tomó decisiones muy importantes en su vida. Podemos verlas quizás contradictorias a lo que predicaba. Quizás se equivocó al ser parte de un complot, pero no somos jueces y mucho menos hemos estado en una guerra, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros hubiera tomado una decisión diferente, ¿verdad? Pero lo que sí tiene importancia, es el valor. Lo que sí tiene importancia y valor es lo que él hizo, los pasos de fe para defender su fe y lo que Dios le enseñó durante su vida. Si le preguntáramos a Bonhoeffer, ¿valió la pena todo lo que hiciste por el Señor hasta tus 39 años? Desde luego pienso que diría que sí, ¿verdad? Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos hacernos la misma pregunta a la edad que tengamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, me puse a mí mismo: Cristian, ¿ha valido la pena lo que has vivido para el Señor a tus 46 años? ¿Has vivido lo que el Señor te ha enseñado? De esta misma manera tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros si hemos vivido si hemos enseñado y vivido lo que Cristo nos ha mostrado. Debemos tomarnos en serio, hermanos, debemos tomarnos en serio lo que Dios nos enseña. No seamos espectadores de una película de guerra, viendo nada más cómo pelean los demás la buena batalla de la fe. Me imagino esto como si estuviéramos en el cine, que si estuviéramos comiendo palomitas, pues nada más estamos siendo espectadores, ¿verdad?, de lo que otras personas hacen para Dios. Yo los invito a que seamos partícipes de esto y que como hermanos en la fe vivamos nuestra fe de manera inquebrantable, como hijos de Dios y como hermanos y como personas que amamos a nuestro prójimo. O somos personas que, como se dice aquí comúnmente, estamos tirando solo barra, no estamos haciendo nada para el Señor. En nuestro versículo de hoy, Romanos 12:2, dice que transformemos nuestra manera de vivir siendo cristianos activos, no espectadores, como ya lo decía. Si estamos siendo espectadores de la palabra de Dios, no va a pasar nada en nuestras vidas. Solo estaríamos engordando espiritualmente de solo comer la palabra de Dios y no poner por obra lo que Dios nos enseña. Dejemos a un lado toda clase de pereza. Seamos diligentes, prontos, rápidos para servir a Dios. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Hermanos, lo único que vale la pena en nuestra vida es lo que hacemos para Dios. Si no hubiera personas dispuestas a sacrificar sus vidas por Dios, pues no estaríamos aquí. Los hijos de Dios debemos ser diferentes al mundo. Debemos tener paz en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Debemos ser luz, la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Debemos predicar el Evangelio hasta el final de nuestras vidas. Llevar una vida de oración
llevar una vida en santidad. Debemos llevar una relación continua con Dios a través de su palabra. Dios es real en nuestras vidas. Hermanos, debemos entregarnos en sacrificio vivo al servicio de Dios, obedeciendo en todo. Hagamos lo que nos corresponda hacer a cada uno de nosotros, incluyendo si eso implica el que tengamos que morir por causa de Cristo. Vamos a buscar Romanos 8:31 para finalizar. Amén. Amén, Romanos 8:31. Muy bien. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos agradecerte porque nos has hablado esta mañana a través de la vida de este varón, Señor, que fue obediente en sus creencias, en su fe en ti, que defendió tu palabra, Señor, hasta la muerte, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que Él murió hasta el final por nosotros, por nuestros pecados. Te queremos pedir, Padre, que en esta mañana nos ayudes a ser cristianos que nos motivemos a hacer cosas para ti, a vivir la fe como debe de ser, que no seamos espectadores solamente de una película, que seamos cristianos que hagamos la diferencia y que inspiremos a otros a hacer un cambio en el mundo, Señor. Sabemos que necesitamos de ti, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos dé ese empujón que necesitamos para poder vivir como es un hijo de Dios. Padre, ayúdanos a vivir como este varón, que no escatimó, Señor, nada, que no le importó enfrentar, Señor, al mundo por una persona que estaba tratando de usurpar tu lugar, Señor. Te queremos dar la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y por ti sufriste, decías y dolor, por mi rebelión, azotado en el río, y por la demás, recibiste mi castigo, por tu llagas alzó. Soy fruto de tu aflicción, por decir Salvador, hoy te rindo adoración.
conmigo.